3. El Tribunal Constitucional. 3.1. Concepto. El Tribunal Constitucional, en adelante, TC, tiene como función fundamental juzgar sobre la adecuación de las normas al ordenamiento constitucional. El título X de la C se dedica íntegramente a desarrollar esta institución, viniendo a completar su régimen jurídico la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, modificada en varias ocasiones desde su publicación. El TC es un órgano de caracteres específicos. Aunque dicte sentencias, sus componentes no pertenecen necesariamente a la carrera judicial, siendo su nombramiento, igualmente, de carácter temporal. Es un órgano situado fuera del Poder Judicial aunque de naturaleza jurisdiccional. A continuación, y a los efectos de conocer más en profundidad el citado órgano, pasamos a reproducir el título X de la Constitución Española de 1978, dedicado al Tribunal Constitucional. Título X de la C 1978. Del Tribunal Constitucional. Artículo 159. 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos, 4. A propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Artículo 160. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Artículo 162. 1. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará a las personas y órganos legitimados. Artículo 163.
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Artículo 164. 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Artículo 165. Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Pasamos a reproducir brevemente la Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Ley Orgánica 2979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Título I. Del Tribunal Constitucional. Capítulo 1. Del Tribunal Constitucional, su organización y atribuciones. Artículo 1. 1. El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a la presente ley orgánica. 2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Artículo 2. 1. El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta ley determina. A. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el artículo 53, 2, de la Constitución. C. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. D. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. D. bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local. E. De la Declaración sobre la Constitucionalidad de los Tratados Internacionales. F. De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 161 de la Constitución. G. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. H. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas. 2. El Tribunal Constitucional podrá dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de la presente ley. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su presidente. Artículo 3. La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones perjudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. Artículo 4. 1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben. Asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia. 2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado. 3. Cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución que contravenga lo dispuesto en los dos apartados anteriores, lo ha de hacer motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano o autor del acto o resolución.
Artículo 5. El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Artículo 6. 1. El Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en sección. 2. El pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Artículo 7. 1. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas. Cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. 2. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera, que presidiera, en su defecto, el magistrado más antiguo y, en caso de igualdad de antigüedad, el de mayor edad. Artículo 8. 1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el pleno y las salas constituirán secciones compuestas por el respectivo presidente o quien le sustituya y 2 magistrados. 2. Se dará cuenta al pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el pleno podrá deferir a la sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley. 3. Podrá corresponder también a las secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente les defiera en los términos previstos en esta ley. Artículo 9. 1. El tribunal en pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente y propone al rey su nombramiento. 2. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. 3. El nombre del elegido se elevará al rey para su nombramiento por un periodo de 3 años. Expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez. 4. El tribunal en pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y por el mismo periodo de 3 años, un vicepresidente, al que incumbe sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y residir la sala. Segunda. Artículo 10. 1. El tribunal en pleno conoce de los siguientes asuntos: de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales, de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la sala el conocimiento del recurso, el pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación de las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí. Las demás deberán deferirse a las salas según un turno objetivo. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de estas entre sí. De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución. De los conflictos en defensa de la autonomía local. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del tribunal previstas en el artículo 4.3. De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional. Del nombramiento de los magistrados que han de integrar cada una de las salas. De la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en el artículo 23. De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal. De cualquier otro asunto que sea competencia del tribunal pero recabe para sí el pleno, a propuesta del presidente o de 3 magistrados, así como de los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley orgánica. 2. En los casos previstos en los párrafos D, E y F del apartado anterior, en el trámite de admisión, la decisión de fondo podrá atribuirse a la sala que corresponda según un turno objetivo, lo que
Se comunicará a las partes. 3. El Tribunal en pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los presupuestos generales del Estado. Artículo 11. 1. Las salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno. 2. También conocerán las salas de aquellas cuestiones que, habiendo sido atribuidas al conocimiento de las secciones, entiendan que por su importancia deba resolver la propia sala. Artículo 12. La distribución de asuntos entre las salas del tribunal se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente. Artículo 13. Cuando una sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el tribunal, la cuestión se someterá a la decisión del Pleno. Artículo 14. 1. El tribunal en pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, 2/3 de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las salas requerirán asimismo la presencia de 2/3 de los miembros que en cada momento las compongan. En las secciones se requerirá la presencia de 2 miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus 3 miembros. Artículo 15. El presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del tribunal, convoca y preside el tribunal en pleno y convoca las salas, adopta las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones, comunica a las cámaras, al gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes, nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del tribunal. Capítulo 2. De los magistrados del Tribunal Constitucional. Artículo 16. 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las cámaras, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, en las condiciones que establece el artículo 159, 1, de la Constitución. Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el reglamento de la Cámara. 2. Los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes comisiones en los términos que dispongan los respectivos reglamentos. 3. La designación para el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional se hará por 9 años, renovándose el tribunal por terceras partes cada 3. A partir de ese momento se producirá la elección del presidente y vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de 3 años para el que fueron designados como presidente y vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados. 4. Ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro periodo inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a 3 años. Artículo 17. 1. Antes de los 4 meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el presidente del tribunal solicitará de los presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos magistrados, que inicien el procedimiento para ello. 2. Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles. Artículo 18. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados. Todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Artículo 19. 1. El cargo de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible. Primero, con el de defensor del pueblo. Segundo, con el de diputado y senador. Tercero,
con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunidades autónomas, las provincias u otras entidades locales. Cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal. Quinto, con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional. Sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos. Séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 2. Cuando concurriere causa de incompatibilidad en quien fuere propuesto como magistrados del tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de 10 días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. Artículo 20. Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos nombrados, magistrados y letrados del tribunal pasarán a la situación de servicios especiales en su carrera de origen. Artículo 21. El presidente y los demás magistrados del Tribunal Constitucional prestarán, al asumir su cargo ante el Rey, el siguiente juramento o promesa. Juro, o prometo, guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española. Lealtad a la corona y cumplir mis deberes como magistrado constitucional. Artículo 22. Los magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma, no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta ley establece. Artículo 23. 1. Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes. Primero, por renuncia aceptada por el presidente del tribunal. Segundo, por expiración del plazo de su nombramiento. Tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial. Cuarto, por incompatibilidad sobrevenida. Quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo. Sexto, por violar la reserva propia de su función. Séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave. 2. El cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el presidente. En los restantes supuestos decidirá el tribunal en pleno, por mayoría simple en los casos tercero y cuarto y por mayoría de las 3/4 partes de sus miembros en los demás casos. Artículo 24. Los magistrados del Tribunal Constitucional podrán ser suspendidos por el tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento o por el tiempo indispensable para resolver sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese establecidas en el artículo anterior. La suspensión requiere el voto favorable de las 3/4 partes de los miembros del tribunal reunido en pleno. Artículo 25. 1. Los magistrados del tribunal que hubieran desempeñado el cargo durante un mínimo de 3 años tendrán derecho a una remuneración de transición por 1 año, equivalente a la que percibieran en el momento del cese. 2. Cuando el magistrado del tribunal proceda de cualquier cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se le computará, a los efectos de determinación del haber pasivo, el tiempo de desempeño de las funciones constitucionales y se calculará aquel sobre el total de las remuneraciones que hayan correspondido al magistrado del Tribunal Constitucional durante el último año. Artículo 26. La responsabilidad criminal de los magistrados del Tribunal Constitucional solo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.